procure la unión. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por estar una vez más en la radio. Un día lluvioso. Hoy es 30 de octubre del año 2019. Gracias le damos al Señor por este día lluvioso y que nos permitió llegar. Conmigo está la hermana Norma, no me acuerdo el apellido. Galván. Disculpe, hermana Norma. El Señor bendiga a la hermana Norma, que se ha esforzado también en poder llegar a este programa de radio. Mandamos saludos a su esposo, a sus hijos, que el Señor bendiga a su hija grandemente. También el Señor bendiga a mi amada esposa, también el Señor bendiga a mis hijos, a mis amados hijos y a mi hija amada. A todos los hermanos de la congregación que hacen posible este programa con su ofrenda. Y también quería saludar al hermano Guillermo Gardel, a su esposa, a todos los pastores de la zona, a todos aquellos que fueron puestos por el Señor, ¿no? Hermanos sinceros que fueron llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y que hoy están llevando la tarea de pastorear. El Señor bendiga grandemente a sus siervos. Le voy a dar a la hermana Norma para que se pueda saludar. Dios le bendiga en este día, un día más de vida que tenemos nosotros aquí en la tierra, por la gracia de Dios, y bueno, cada día dice que va a traer una bendición nueva, ¿no? Amén. Porque hace salir el sol el Señor, y bueno, aunque nosotros no vemos un sol natural en esta mañana, vemos la palabra de Dios que refleja la gloria de Dios, el reflejo de la gloria. Dice que la gloria va en aumento. Amén. Entonces, como la gloria va en aumento, hasta que el día es perfecto, dice. Sí. O sea Amén. que la claridad del entendimiento puede producir esto. La palabra de Dios nos alumbra como la luz, que la luz va en aumento, así también la luz de la aurora va en aumento, dice la palabra. Claro. Y esa claridad que Dios proporciona es el reflejo que recibimos. Claro. Porque cuando más luz necesitamos, cuanto más necesidad haya de la luz, porque cuando más oscuridad hay, más necesidad hay de luz. Amén. Amén. Cuando más se contraataca todo, podemos decir así una palabra, o cuando se contradice lo que Dios quiere, necesitamos más luz. Amén. Amén. Cuanto más oposición hay, necesitamos más luz. Sí. Y siempre vamos a estar nosotros en aumento, porque cuando está la vida es muchas cosas. La vida es el agua, representa Amén. el agua, representa la luz, representa muchas cosas la vida de nuestro Señor, porque está provista por todas las cosas. Entonces, así en este día, ese reflejo de la gloria de Dios que puede exhalar, mire, él cuando manifiesta, dice que la exposición de la palabra alumbra. Y todo esto produce luz, y eso es necesario, porque nosotros necesitamos la luz para poder entender y comprender toda la voluntad de Dios, aquello que Dios específicamente ha declarado para este tiempo, porque hay cosas que están determinadas para este tiempo. Entonces nosotros necesitamos comprender y entender. Mire, en esta mañana les saludo y luego vamos a seguir ampliando con el pastor, porque si yo sigo hablando, si sigo hablando, bueno, Dios le bendiga. Señor bendiga a nuestra hermana, a la hermana Galván, nuestra hermana Norma, que el Señor bendiga grandemente su vida. Para nosotros es un privilegio tenerla en la iglesia. Muchas iglesias la quisieron, pero el Señor la trajo acá a la iglesia nuestra. Y le damos el valor a su ministerio, y bueno, y que el Señor bendiga grandemente su vida. Vamos a hacer una oración antes de comenzar nuestro programa. Hermanos, ustedes pueden comunicarse al 46 26 80 94, o si no, al WhatsApp 15 58 80 37 48. Estamos en la Predicadora, la 94.1, y bueno, nuestros días de reuniones son los días miércoles estudio bíblico, el sábado y domingo culto público a las 19 horas. Los miércoles también es a las 19 horas. Pueda usted acercarse en libertad, hermano. Si usted no está congregándose o está buscando alguna iglesia para congregarse, visítenos y va a ser muy bendecida su vida. Vamos a orar, hermana Norma. Amén. Señor, te damos las gracias. Gloria por y alabanza. permitirnos haber Gracias, llegado, gracias, Señor, a este lugar. Poderoso, Puedas tú, Señor, usar sí, nuestras estamos vidas acá, para Señor. tu gloria, para Y tu por honra medio y de para ti, tu Señor. alabanza. Señor, que nuestra Gloria. palabra, nuestro Amén. hablar sea Sí, certero, Sí, Señor. Señor, Que sazonado que sea nuestra tu palabra, gloria, Señor, sea la tuya, Señor. Amén.
Que tu espíritu sea tu espíritu, amén, Señor amado, para que esta palabra pueda llevar vida, amén, Señor, para que pueda llevar liberación, para que pueda llevar sanidad, amén, Señor, para que pueda llevar gozo a aquellos que necesitan, fortaleza. Amén. Te pedimos, Padre, todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor, hermano. Nosotros nos identificamos como hermanos que predicamos la gracia, el Evangelio de la gracia de Dios. Nosotros llamamos al Evangelio de la gracia el quinto Evangelio. ¿Por qué le llamamos el quinto Evangelio? Porque está Mateo, Marcos, que son 2 evangelios, después está Lucas y Juan, que son los 4 evangelios, como dice, sinópticos o históricos. Y nosotros ahora predicamos el quinto, que es el evangelio que Dios le reveló o le dio a entender al apóstol Pablo para nosotros, para la iglesia gentil. Desechamos los 4 evangelios de ninguna manera, porque toda la palabra es útil para corregir, para instruir en justicia, dice la misma palabra del Señor. Nosotros nos consideramos hermanos de gracia porque estamos en el tiempo de la gracia, no que eso es en oposición a la ley, a las obras de la ley. Somos hermanos de la gracia. Todos nosotros lo recibimos por fe, no por fe y para vivir por fe. Y bueno, hermano, esa es nuestra identidad. Nosotros creemos, no, que el hombre es salvo por la fe, no por las obras, sino por la fe. Y nosotros creemos que la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y también nosotros somos el cuerpo de esa cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Creemos en el Espíritu Santo, que es el poder de Dios en nosotros, para poder justamente capacitarnos de llevar una vida que agrada a Dios. Porque nosotros creemos que tenemos que vivir una vida que agrada a Dios. Y eso es por medio de la gracia, por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo. Yo creo, hermanos, que nosotros hemos sido rotulados equivocadamente por muchos hermanos, por muchas iglesias locales. Hay una denominación blasfema, por así decirlo, que se hacen llamar salvo siempre salvo, ¿no? Y ellos, muchas iglesias nos relacionan a nosotros con ellos, porque ellos, al igual que nosotros, predicamos la gracia, pero ellos las desvirtuaron, la transgiversaron a la gracia. No, la gracia que ellos predican no es una gracia no revelada, sino que es una gracia que ellos aprendieron. Su apóstol, no ya fallecido, él decía que era Cristo encarnado, y muchas herejías más decía él. No, bueno, que eso lo juzgue el Señor. Nosotros no tenemos nada que ver con la iglesia con la iglesia salvo siempre salvo. Nosotros creemos que la salvación es algo que se va procesando en nosotros. Desde que recibimos a Cristo hasta que recibimos nuestros cuerpos resucitados y glorificados, ese se va procesando en la salvación. Ahora decimos lo que la palabra de Dios dice, que somos salvos en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es salvo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se unió a nuestro espíritu. Cuando Dios se unió a nuestro espíritu, salvó nuestro espíritu de la condenación y del juicio eterno. Porque ahora Dios y nuestro espíritu están mezclados y no se pueden separar. Dios no se puede separar de nosotros. Ahora nosotros estamos unidos eternamente y para siempre con Dios en nuestro espíritu. Pero también creemos que la salvación de nuestra alma es un proceso que nosotros sufrimos por medio de la santificación que viene por la palabra, por el Espíritu, por la oración, por la obediencia a la fe, por obedecer al Señor en todo lo que Él nos mande hacer. La salvación del alma es lo que se está procesando ahora. ¿Somos salvos en nuestra alma? Y bueno, hay algunos que han alcanzado la salvación del alma, porque Dios ya habita en el alma de muchos creyentes. Es decir, que el alma es el asiento de las emociones, de las intenciones y de los deseos.
y también de la dirección. Y muchos hermanos, porque no vamos a decir que no, muchos han alcanzado, ¿no?, a expresar por medio de su alma los sentimientos de Dios, los pensamientos de Dios. La dirección que Dios tiene, ellos tienen también, porque su alma fue santificada. Ahí en el libro de Tesalonicense, en el capítulo 5, 23, dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Es decir, que el alma ha sido santificada porque tiene que ser guardada para el día del Señor. Allá los tesalonicenses, ellos alcanzaron la santificación del alma y la tenían que guardar, ¿no? Entonces el alma puede ser santificada en este tiempo. Ahora, muchos dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. No, hagamos lo malo, total, estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia, entonces podemos vivir como nosotros queramos, total, somos salvos. Muchos nos acusan de ese dicho, pero nosotros no tenemos tal dicho. Nosotros creemos, ¿no?, que una vez salvo, una persona que es salva en su espíritu, entonces esa persona va a buscar la salvación, la santificación de su alma, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros nos va a llevar a que procuremos la salvación de nuestra alma. Dios quiere llegar a nuestra alma, Dios quiere gobernar nuestra alma, Dios quiere expresarse por medio de nuestra alma, sus pensamientos, sus sentimientos, no, sus intenciones, todo es por medio del alma. Nosotros decimos, con lo que dice Romanos capítulo 8, creo que es capítulo 8, versículo 1, donde dice, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si uno anda conforme a la carne, está condenado, pero no condenado a perder su salvación, porque la salvación es Dios en nosotros. La salvación es Cristo en nosotros. Es la vida de Dios, la vida de Cristo que está en nuestro espíritu. Eso se enredó. Vio, así como no había forma de separar al hombre del pecado, al hombre viejo, no había forma de separarlo. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dios lo llevó y lo crucificó al hombre, al viejo hombre. Y el cuerpo del pecado fue destruido, por eso, porque no se podía separar el pecado del hombre. Era imposible. Entonces intervino la muerte del hombre. Y Dios trajo una nueva creación ahora. Ahora, nosotros, es imposible que la vida de Dios se desprenda de nuestro espíritu. Una vez que nosotros hemos recibido la vida de Dios en nuestro espíritu, esa vida no se puede desprender de nosotros. ¿Por qué? Porque es Dios el que sostiene nuestro espíritu y nosotros, no nuestro espíritu a Dios. Dios es el que nos da vida, Dios es la vida de nuestro espíritu. Y nosotros, ese espíritu ya ha sido santificado por la presencia de esa vida, solamente por el hecho de que Dios está ahí. Ese espíritu nuestro que nosotros tenemos ha sido completamente santificado, ¿no? Entonces, ahora lo que decimos es que nuestra alma tiene que ser santificada, ¿no? Tiene que ser santificada. En el alma está la mente y está el corazón del hombre. Entonces, nosotros vemos que la santificación del alma, en cuanto al corazón, se logra cuando el hombre se despoja del corazón de piedra. Entonces, una vez que el hombre se despoja del corazón de piedra en el sacrificio de Cristo, recibe un nuevo corazón que se lo da Dios. Ese nuevo corazón, ¿no?, es por medio de lo cual Dios se va a manifestar, Dios se va a dar a conocer, por medio de ese corazón. Y también la mente que nosotros tenemos ahora en el corazón es la mente de Cristo, ¿no? Porque la mente de Cristo está constituida por la palabra de Dios. Esa mente no piensa en otra cosa que en la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios y se goza allí. Entonces, tenemos una mente en el corazón que es la mente de Cristo, una mente que lo único que recibe esa mente es la palabra de Dios. Por el otro lado, tenemos una mente natural que nos lleva a los malos pensamientos y a las malas intenciones, a los malos hechos. Pero nosotros
sabemos que Dios nos dio el Espíritu Santo para mantener nuestra mente natural en estado de control del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hermana amada que me escucha, no se equivoque. Aquellos que dicen que nosotros decimos salvo siempre salvo, que somos de esa denominación, se equivocan con respecto a nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos, porque aún la fe que ellos tienen no es verdadera. Aún la vida que dicen que ellos tienen no es verdadera. Ahora, para ir terminando, en cuanto a la salvación, nadie está autorizado por Dios para juzgar la salvación del otro. Si una persona dice que es salva, usted no puede juzgar lo contrario, porque lo único que va a juzgar la salvación es Dios. Dios es el único que va a juzgar la salvación que nosotros decimos tener. Ahora, si decimos que somos salvos, tenemos que andar como una nueva criatura. No podemos decir que soy salvo y vivir la vida pecaminosa y carnal que teníamos antes, porque justamente Dios nos salvó de esa vida. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo para que vivamos una nueva vida. Nosotros no podemos manifestar la vida del nuevo hombre en el reino de Satanás. Por eso Dios nos trasladó a su propio reino. En el reino de Satanás, donde está el pecado, la muerte, ¿no? Donde está la maldad pura, nosotros no podríamos manifestar la vida del hombre nuevo. ¿Por qué? Porque todavía no hemos sido completamente santificados. No, completamente. Ahora lo que va siendo santificado es nuestra alma. ¿Se pierde la salvación? Una vez que usted fue salvo o es salvo, usted no puede perder la salvación. Y ahora, nosotros no podemos juzgar la salvación de ninguna persona. No estamos autorizados para juzgar la salvación de las personas. Pero si una persona dice que es salva y se pierde, es que nunca fue salva. No es que fue salva y perdió la salvación, sino que esa persona ella creyó que era salva, pero después, cuando esté delante del tribunal, ella dando cuenta de sí y sea condenada, es porque nunca fue salva. Porque aquellos que somos salvados, ¿no? Por medio de la vida de Dios que está en nuestro espíritu, nosotros nunca pasamos de condenación a vida. Nosotros no vamos a ser condenados, ¿no? La salvación nos lleva a una vida de santidad. La salvación nos lleva a una vida de temor, a una vida de oración, a una vida de cultos en la iglesia, a una vida de obediencia a la fe. Si una persona dice que es salva, esa persona tiene que cada día alcanzar, ¿no? Una obediencia perfecta, una fe perfecta. Cada día tiene que ir alcanzando eso. No es que en un día lo va a manifestar. Nosotros decimos que somos salvos y que tenemos vida eterna por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por medio de ese sacrificio Dios nos salvó. Ahora, cuando recibimos la salvación, esa salvación no nos lleva a pecar. Y usted dice, pero ¿y si peca? No es la forma de ver la salvación. La salvación no se puede presentar con el pecado al lado, ¿no? Porque la salvación nos liberó del pecado y del poder del pecado. No estoy hablando de los pecados, estoy hablando del pecado. El pecado era nuestro amo y nuestro Señor. Y la salvación, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nos liberó a nosotros del pecado. El pecado ya no tiene señorío sobre nosotros. Ya no le tenemos que obedecer al pecado. Ahora obedecemos al Espíritu de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, hermanos amados, ustedes que le han llenado la cabeza y le han dicho que nosotros somos lo que no somos, no crean esas cosas, hermano. En todo caso, si usted no va a juzgar a nosotros, entonces en todo caso venga y vea lo que nosotros somos. Venga a nuestras reuniones, venga a nuestra iglesia y conózcanos. Pero juzgar a una persona por lo que otros dicen, eso es llevarse por chisme y cuentos.
Y nosotros no nos tenemos que llevar por chisme y cuento que otros dicen, porque a mí me pueden hablar de una persona, pero hasta que yo no trato con esa persona, para mí lo que hablen de esa persona, para mí es relativo. Pero cuando yo hablo con esa persona, me enredo con esa persona, entonces yo lo voy conociendo y entonces yo voy sabiendo lo que verdaderamente es esa persona. No hay que dejarse llevar por chismes ni por cuentos. Usted no nos conoce a nosotros, no sabe la vida que nosotros llevamos, no cómo es nuestra vida en nuestro hogar, cómo es nuestra vida frente a las luchas y a las pruebas, cómo es nuestra vida rendida a Dios. Usted está juzgándonos a nosotros por lo que dicen otros, y eso es chismerío. Eso es cosa que no tiene nada que ver con el Evangelio. Eso pertenece al hombre viejo. Por eso yo quería hablar sobre este tema, si la salvación se pierde. Una vez que usted es salvo, usted no pierde su salvación. Y usted me dice, pero fulano y mengano antes estaban en la iglesia y ahora no están. Pero mengano cayó en pecado con la mujer de otro hermano. Y usted dice que son salvos. Eso no se puede presentar así, porque la salvación no tiene base si un hermano peca o no peca. La salvación tiene base en el sacrificio de Cristo. Cristo murió por los que crean en Él. Todos aquellos que creen en Él son salvos y tienen vida eterna. Ahora, sabemos que hay muchas cosas para decir sobre esto, pero me voy a detener un minutito acá. No sé si la hermana Norma va a introducirse en el tema o nos va a hablar de otra cosa. Pero yo quería aclarar este punto, hermanos amados, porque es como que nosotros en la radio nos sentimos como extraños, nos sentimos como personas que no pertenecemos, ¿no? Nos sentimos rechazados en cierta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos la palabra de Dios. Ahora ni los teléfonos suenan en la radio. Antes sonaban los teléfonos para consultarnos a nosotros, para pedirnos oración, y ahora nadie llama por teléfono. Entonces yo percibo que hay un preconcepto que otros pusieron en la mente y en el corazón de los hermanos que escuchan la radio, que nosotros somos. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos tan hijos de Dios como ustedes. Nosotros somos de la fe. Nosotros somos una nueva creación en Cristo. Venimos de las iglesias que eran legalistas, ¿no? Y ahora nosotros no nos consideramos legalistas, ahora nosotros nos consideramos de la gracia. ¿Es pecado eso? No, eso es pecado de ninguna manera. Nosotros, como usted, tenemos que ir apropiándonos de, como dice la hermana Norma, la luz que una vez se nos fue dada, fue en aumento y cada día va en aumento, alumbrando los lugares oscuros, ¿no? Que a nosotros nos tenían prisioneros. Y la gracia es esa luz, ¿no? Esta palabra de gracia es esa luz que va en aumento y entonces nosotros vamos tomando el lugar que nos corresponde. Por eso, hermanos amados, nos sentimos un poco, de alguna manera, entristecidos cuando venimos a la radio, porque hablamos y parece que hablamos y nadie nos oye. Y encima cuando me encuentro con algunos hermanos de las iglesias por ahí, nos mencionan que nosotros somos salvos, siempre salvos. No diga eso usted, de nosotros. Eso es repetir algo que otro le puso en su corazón. No, usted ore al Señor. Nosotros siempre hablamos la palabra verdadera del Evangelio. Usted escúchenos hablar la palabra del Evangelio y vea si hay mentira en nosotros. Si nosotros estamos predicando una doctrina de error, mire usted su Biblia y escuche nuestro hablar y después saque su conclusión o en todo caso ore al Señor para que el Señor le dé confirmación o no de lo que nosotros somos. El Señor le bendiga. Le doy a nuestra hermana Norma. Amén. Dios le bendiga grandemente en esta mañana. Bueno, la expresión del pastor es una expresión que siempre nosotros estamos pensando en estas cosas porque cada vez que se predica la palabra de gracia, uno piensa que tiene, ya por ser salvo, pastor, es una conversación que hacemos, que uno piensa que porque ya recibe la gracia y la salvación, uno tiene una vida para hacer lo que quiera.
Pero siempre antes de que uno predique o comparta o testifique, siempre advertimos y decimos que recibir la gracia no quiere decir que nosotros vamos a tener una libertad para hacer nuestra propia voluntad de la carne, no, al contrario. Porque cuando la gracia empieza, ya empieza determinando que con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya pone en posición lo que la carne era. No podemos decir que recibimos la salvación sin identificarnos con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, qué maravilloso es entender, comprender. Por eso que hablamos la palabra, para que usted pueda comprender y apropiarse. Sabe que el pastor cuando habla que antes estábamos en la ley sentenciado y condenado, porque la ley es el misterio de condenación, dice la palabra. Entonces producía la ley verdaderamente el miedo, el temor, el pánico, el terror de muerte. Porque dice en el libro de Hebreo que de los que estaban bajo la servidumbre de muerte, todos estos que estaban bajo servidumbre de muerte, dice que ellos estaban esclavizados por esta causa, porque tenían temor. Entonces, el Señor vino a liberar todas aquellas cosas de la muerte, de la cautividad, del tiempo que había pasado ya en esa cautividad. Israel no podía mover un dedo sin sentirse condenado, ¿no? Porque la ley le decía, no vas a hacer tal cosa. La ley aplica, como dice el apóstol Pablo, la ley es buena si se aplica bien. La ley muestra lo que uno necesita entender y comprender. ¿Para qué? Para que uno no se tuerza. Pero no puede otorgar la administración como la gracia, porque la ley no puede hacer que el pecado se sujete, sino que esa ley manifiesta nada más y no puede solucionar. La gracia viene para que lo que es imposible por la ley, Dios a través de la gracia podamos lograr la salvación y poder entender que es la gracia la que abre la puerta para que nosotros podamos entender y comprender la voluntad de Dios, lo que es la salvación. La salvación no empieza solamente, como dijo el siervo, el día que lo recibimos. La salvación es continua, por eso es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que entendamos con claridad de todas las cosas que nosotros tenemos que ser salvos, de tantas cosas tenemos que ser librados por Dios. Salvación es liberación. Siempre escucho los jóvenes que dicen rescatate. ¿Cómo? Ellos no se van a poder rescatar a sí mismos si están en esa circunstancia, pero la salvación verdadera que Dios produce es lo que nosotros andamos, como Ezequiel cuando se metió en el río. Él dice que entró en el río, dice, y midió, dice, aquel varón 1000 codos con el agua a los tobillos, y otros 1000 con el agua a las rodillas, y otros 1000 hasta los lomos, y el río era tan profundo, dice que no se podía pasar sino a nado. Así la salvación, nosotros nos metemos en esa salvación, y la salvación nos hace nadar, nos hace ver que hay agua salutífera, nos hace ver que hay árboles de medicina, de salud. Eso es la salvación, que a nosotros nos hace comprender y entender un propósito, y nosotros nos apartamos por medio de lo que Dios dice. Con Cristo estamos juntamente crucificados, hemos muerto al pecado, ya no somos siervos de la iniquidad, no somos siervos de la inmundicia como antes éramos. Con la ley no lo podíamos lograr, porque la ley no nos podía librar, pero vino la gracia. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando entramos en la gracia, no es para que nosotros hagamos de nuestra vida el desastre, porque si comparamos con el mundo, ya lloraríamos todos. Pero no, la gracia vino a mostrar que Dios puede hacer lo imposible. Esa es la gloria de Dios. ¿Sabe cuál es la gloria de Dios? Rescatar lo que es imposible. Dios se glorifica cuando por la gracia puede salvar lo que nadie puede salvar. La ley nos muestra que nadie puede ser salvo. Por eso que tenemos miedo, temor, terror, condenación, y no podemos ni mover ni tocar nada porque ya estamos condenados. Eso nos muestra que hay algo que puede ser posible, y es la gracia, y es el mérito de Cristo que nos proporciona el beneficio. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, el evangelio a los gentiles. Es lo que estaba leyendo, dice, por tanto recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto yo te confesaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Mire, la promesa ya determinada desde el libro de Isaías, nosotros encontramos en Deuteronomio, encontramos
hay en segunda de Samuel, encontramos cada palabra de esta que estoy hablando, que la leo así resumida, está en cada uno de los libros ya expresado la salvación que Dios tenía predeterminada para nosotros, preparada para nosotros. Y sabe, pastor, que pensando en esto, sabe que estaba pensando y pasé por una obra, ¿vio? Por una obra en construcción. Sí. Y quería y anhelaba la parte que se pone el cartel que está ahí. ¿Vio? El constructor, el arquitecto, la autorización y no sé cuántas cosas más hay porque no pude ver todo, pero digo, a esto le voy a sacar una foto. Qué detallado que es. ¿Usted cree que Dios va a hacer una salvación tan grande sin haber tenido un modelo? Sin tener especificado todo, porque no es cualquier cosa lo que Dios hace. Sin hacer saber quién es el responsable de ¿Quién es de dónde depende la salvación? ¿De dónde viene? ¿Cómo procede? ¿Cómo está autorizada? Como decíamos hace un tiempo, la conexión que hay. Nosotros no podemos decir que somos salvos sin estar conectados. La palabra a través del Espíritu y la doctrina que viene a través de la palabra nos involucra y nos va conectando con los procesos que tiene la salvación. Miren, esto es tirar cualquier cosa al aire. No, esto no es tirar cualquier cosa al aire como a la aventura, como diciendo yo soy salvo y hago de mi vida lo que quiero. No, porque ya no pertenezco a mí. Amén. Dice que Dios me compró. Dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, dice, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ya no es mío. Por eso es que siempre digo, quebrantamos nuestra voluntad porque es de Dios. Amén. También encontramos nosotros en el mismo libro, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. Entonces nos sacó de todas las cosas malas Dios a través de ¿qué? De la salvación, de toda esa vida pasajera que teníamos de condenación, de todo lo que nos involucra con la carne, con los deseos, con las pasiones, con aquellas que involucra el alma, con la cautividad, porque todos estos son cautividad. Amén. Son cosas que tenían al hombre cautivo. ¿Para qué? Para que le sirva. Un día compartí una palabra. ¿Cómo haría Faraón el día que Moisés dijo vamos a sacar a todo a adorar al desierto? ¿Cómo haría aquel varón para edificar? ¿Quién le edificaría? Si lo que le edificaba era el pueblo de Dios, a Faraón le servía, hacía ladrillo y hacía el trabajo. Lo tenía cautivo, pero dice que se levantó un libertador para sacarlo de casa de servidumbre. Entonces sacó al pueblo para adorar. Dice hasta los niños llevó en aquel momento Moisés. Y los llevó allá y Faraón, ¿cómo haría con sus cosas? ¿Cómo haría? Y si Dios nos saca a la libertad de la salvación, de la gracia, del poder de Dios, ¿quién le va a levantar a este mundo? ¿Se da cuenta? Por eso que él dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. A veces las murmuraciones, a veces el enemigo, muchas son las cosas que quieren tenernos cautivos para que no entendamos el proceso de la salvación, el proceso de la palabra de Dios. Los procesos, ¿por qué? Porque son riquezas, son oro, son beneficios. Mientras nosotros servíamos la carne, no teníamos quien le moleste a nadie. Mientras los demás sirven a la carne, quizás muchas veces somos afligidos nosotros y padecemos. ¿Pero por qué padecemos nosotros? Porque hacemos la voluntad de Dios. Y los otros mortales, como dice la Escritura que nos muestra, dice, no son afligidos. No son afligidos, ellos no pasan el mismo quebranto, lo muestra Eclesiastés, cuando habla Salomón, lo muestra varios libros de la palabra de Dios, y está mostrando cómo ellos viven su vida, y el sol sale sobre justos e injustos, ellos viven su vida, y ni se molestan, sus ojos están salidos de gordura, y cuántas palabras que nos muestra la palabra de Dios, pero nosotros que hemos entrado, aunque padecemos, aunque se diga lo que se diga, nosotros sabemos que la riqueza que Cristo nos dio, dice que tenemos que tener el entendimiento completo, la riqueza del pleno entendimiento, eso lo proporciona a través de la salvación, no a través de la ley, porque la ley dice que tenía un velo de tal forma que no podíamos entender ni comprender, vivíamos aquella vida pero nunca teníamos paz, vivíamos esa vida pero no era un gozo continuo, sino que era un gozo momentáneo, depende de la situación, pero cuando se manifestó la gracia, cuando se manifestó el Señor, como dice la palabra de Dios, porque la gracia es el Señor Jesucristo. Nadie puede dar un favor, no es que es una cosa tirada al aire, no. La gracia es el Señor Jesucristo, dice el libro de San Juan, el Evangelio 1:17, dice que la gracia, la ley por Moisés vino y la gracia y la verdad por Jesucristo. Amén.
Entonces, él manifestó lo que era, dice que era siervo, dice, pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres. Él, nosotros lo vemos, nosotros en su vida, era nazareo, era apartado, era circuncidado, toda su vida fue así, pero él era el modelo. Amén. El modelo a seguir de la vida, porque él hacía la voluntad del Padre. Él no iba por su propia voluntad, porque cuando uno está bajo un gobierno, dice, no puedo hacer lo que yo quiero, tengo que depender del gobierno. Amén. Entonces, por eso que hablamos nosotros que las leyes establecidas, mire, si nosotros quisiéramos ser salvos por nuestra propia voluntad, no podrían, porque hay ley que nos está condenando. Hay un dedo que está acusando. Hay un montón de infracciones que nos determinarían, no, acá erraste. Entonces, no podríamos decir, pero cuando viene la palabra, ¿cuál es la palabra de autoridad? La palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es la palabra que tiene gobierno? Por eso que estamos diciendo que en una obra se establece todas las cosas. Cuánto tiempo, cuánto de apertura, fecha y fecha. Dice que esa es legalizada y cuando es legalizada se pone. Cuando se presentó el plano. Sí. Bueno, se presenta el plano a la autoridad determina de cuánto tiempo es el proceso que la autoridad se tomó para darnos el veredicto, decir sí se puede hacer o está todas las cosas en orden para que se pueda hacer. Luego, que se da la autorización, vienen todos los que van a trabajar, así como estaba Salomón con toda su obra, trajo de toda gente con sabiduría, con revelación, con entendimiento para trabajar en distintos diseños, no era un solo pensamiento, sino que cada uno tenía un trabajo. Bueno, después de eso vienen los materiales que necesita la obra. Y esto es grande, la obra de Dios es una obra, porque muchas veces cuando hablamos de la obra de Dios pensamos que ir allá, acá y allá. No, la obra de Dios es que creamos, dice. Amén. El Señor Jesucristo en el libro de Juan 5 ahí dice, la obra de Dios es que creamos, porque mi Padre todavía trabaja, dice él. Y mientras dure el día, dice. Así dice, porque la extensión no está hablando de un día natural, está hablando de la luz que proporciona el tiempo dispensacional que Dios está alumbrando. Este es un tiempo dispensacional en el cual la luz está en abundancia, porque es el tiempo de la gracia para recibir, para atesorar, para fortalecernos, para asegurarnos la salvación, no tan solo nuestra, sino nuestra casa. Todo lo que tenemos nosotros lo metemos ahí, como hizo aquella mujer, trajo a todo, un solo hilo de grana, había una sola señal para decir que iba a ser salvo, pero sin embargo la fe determinó que pudo rescatar su casa. Amén, amén. Y es maravilloso hablar de la salvación, hermano, Amén, porque amén. mire, el otro día hablábamos de potestad, de principado, huestes espirituales de maldad, hablábamos de los dos gobiernos. Y si nosotros habláramos de esto, es tremendo en el día de la manifestación del Señor Jesucristo, cuando Él tenga todo el gobierno, el reino, y todos los que van a estar con Él, mire, y si fuera por nuestros méritos, ni tan siquiera estamos hoy. Ni tan siquiera estamos hoy porque está lloviendo y un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero por el mérito del Señor Jesucristo estamos parados, Amén. estamos hablando la palabra, estamos trayendo una palabra para que pueda alcanzar mucho en esta mañana, no uno, sino todo. Sabe que la palabra es lámpara, la palabra es luz, y cuando la palabra alumbra, se desata la mente. Se sana al enfermo, se libera al cautivo, porque la luz es lo que produce todas estas cosas. ¿Vio? Si usted recibe la luz, no quiere ser cautivo de nadie. Si usted recibe la luz de la palabra, usted no está más enfermo, porque la palabra es medicina. Amén. ¿Entiende? Y la salvación es esto. Todo esto es salvación. Amén. Esto es salvación, ser librado, ser salvado, ser arrebatado. Todo es salvación, porque el arrebatamiento es salvación también. Todo es todo involucra con la salvación. Dios, cuando salvó, hizo pasar al pueblo por el agua, por el mar rojo, así tierra seca, era la salvación. Amén. Y veréis mi salvación, dice. Sí. Entonces todo esto involucra, son cosas maravillosas hablar de la salvación, porque yo siempre cuando hablo de cosas de Dios, siempre hablo de leyes. Amén. Porque hay cosas establecidas, Sí. Hay cosas establecidas que la ley de Cristo pudo hacer que esto sea efectivo. Lo que no fue perfeccionado, ahora se levantó el que perfecciona. Por eso hablamos de salvación, para que usted pueda levantarse y atesorar estos beneficios. Mire, hay mucha gente cautiva, gente que no puede alcanzar los beneficios, que no puede salir de la cautividad. Si no está uno preso, está el otro preso. Si no está uno enfermo, está el otro enfermo. Y si no está oprimido por el enemigo, el tormento, el atormentador que atormenta. Es todo
todo esto la palabra de Dios vino para hacer, para producir. Nosotros tenemos que creer a esta palabra, confesar al Señor Jesucristo como único, suficiente, unirnos a Él cuando la palabra viene, porque es cuando se mueve la palabra que ahí viene la bendición. Y nosotros estamos en esta mañana manifestando la palabra de Dios, manifestando lo que Dios puede hacer, lo que es imposible para los hombres. Mire, Israel, un pueblo de Dios maravilloso, un pueblo constituido por Dios. Desde el principio hasta el fin, Dios le llamó. En la descendencia involucró el sacerdocio, involucró las promesas, levantó los príncipes a través de 2 mujeres, Raquel y Lea. Pobló, dice la tribu de Israel, a través de estas 2 mujeres, levantó a los 12 que estaban ahí con ellos. Procreó estas mujeres, aquellos varones. Y todo eso Dios lo hacía a través de esto. Dios hacía, parecía que era una cosa muy rara en ese tiempo, ¿no? Bueno, para ese tiempo capaz que era más normal, pero para este tiempo verlo así. Pero Dios hizo así y manifestó estas cosas. Y ellos tenían todas las cosas, pero sin embargo Dios quiso extendernos su mano. Esta salvación es lo que Dios tendió a nosotros, que nosotros no teníamos parte. No teníamos por qué, pero Dios tuvo misericordia de nosotros para llamarnos, para salvarnos, para introducirnos, como dice, otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, otra vez alabad al Señor todos los gentiles y magnificad todos los pueblos. ¿Y sabe por qué siempre digo esta palabra? Porque los gentiles dice la Escritura, no yo. La Escritura dice que los gentiles lo que sacrifica, a los demonios sacrifica. Entonces, eso es lo que más tenemos que tener cuidado nosotros. El que ciega el entendimiento, el que no permite que nosotros entendamos, el que nos quiere hacer engañar y mentir para que no entendamos, para que no nos involucremos con lo verdadero, es el enemigo. Amén, amén. Porque amén. antes le servíamos. Amén. Lo que sacrificábamos, a los demonios sacrificábamos. Amén, y la copa que tomábamos era la copa de los demonios, amén. ¿o no? Sí, así dice la palabra. Usted no se daba cuenta por qué, porque nunca fue quizá un lugar donde había demonios y tampoco había cosas, pero la Escritura nos manifiesta lo que hacíamos nosotros, era involucrado con los demonios. ¿Por qué? Porque los gentiles estaban sirviendo así, de tal forma, se involucraba, y bueno, el enemigo tenía cautivo. ¿Y quién le servía al enemigo? Los gentiles. Amén. Por eso que al sacarlo, Dios, a través de la palabra, por medio de la salvación, a sacarlo eso, el enemigo reclama y quiere otra vez oscurecer. Amén, amén. Bueno, damos gracias al Señor. Tenemos unos minutitos nada más. Entonces, hermano, usted no tiene que preguntar si la salvación se pierde. No, usted lo único que tiene que hacer es estar seguro de su salvación. Y no juzgar la salvación del otro, de nadie. Porque aquel hermano que cayó, mañana Dios lo puede restaurar. Aquel hermano o hermana que cometió un error, mañana Dios lo puede levantar nuevamente y ese va a orar por nosotros. Muchas veces Dios permite situaciones en la vida de los creyentes para que los creyentes puedan entender mejor las cosas. O muchas veces Dios permite que la decisión que toman los creyentes se haga una realidad y después los creyentes comprendemos que las decisiones que hemos tomado no fueron por medio de la palabra, sino que fueron decisiones no que nacieron en nuestro corazón humano, en nuestra mente humana nada más. Nosotros no somos quienes que tenemos que juzgar la salvación de nadie. No juzgue usted así. Si usted juzga que yo no soy salvo, otro lo puede juzgar a usted de la misma manera que usted no es salvo. ¿Cómo se sentiría usted si alguien le dijera que usted no es salvo, que usted no tiene vida eterna? No, y lo dicen con tanta firmeza, como que si ellos son Dios. Nosotros somos salvos y tenemos vida eterna porque la Biblia lo dice. Dios dice que Él nos dio vida eterna. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y nosotros no, ahora que somos salvos, nunca la salvación nos llevó a pecar a nosotros. La salvación siempre nos llevó a la santidad, al temor, a vivir una vida con temor al Señor, de no ofenderle. Déjese de estar mirando por los otros, mire por su propia vida. No, parecemos testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos hablan lo que otros les dicen, pero ellos no tienen experiencia real con la verdad. Porque no hablan la verdad. No, parecemos chismosos.
no que hablamos lo que otros nos ponen en el corazón y en la mente. Usted cuando alguien le viene y le dice, mire, aquel no es salvo. ¿Y vos qué sabés si es salvo o no es salvo? Si Cristo lo justificó, ¿quién lo condenará? ¿Quién lo condenará si Cristo lo justificó? ¿No? ¿Acaso los discípulos no se equivocaron? Ellos se equivocaron, pero siguieron después, se levantaron y siguieron. Muchos cristianos se han equivocado y fueron restaurados nuevamente. Porque ahora tenemos un espíritu misericordioso, una vida misericordiosa en nosotros. Una vida que tiene la capacidad de ayudar a otros que no lo pueden lograr. Quiero darle gracias a la hermana Mónica que nos mandó un mensaje por mensaje de texto. Vamos a estar orando, hermana, por su papá, creo que dice, que está enfermo. El Señor lo sana en esta hora si usted cree y no se baja de ese creer, no se baje, crea con todo su corazón, desarrolle la fe en la palabra del Señor que dice que Él llevó nuestros dolores, que Él llevó nuestras enfermedades, que por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces no se baje de ahí, hermana, manténgase firme allí, en beneficio de la salud de su papá. Que sea la voluntad del Señor, en todo caso, pero el hecho de que se sane o no se sane, ese hecho no niega la verdad. Cristo sí llevó nuestras enfermedades y Cristo sí llevó nuestros dolores en la cruz del Calvario. Esa es una realidad contundente. Lo demás es la voluntad del Señor. Pero usted sabe que Dios premia la fe. Si usted se mantiene en la fe, usted no duda de esa palabra, Dios puede hacer la obra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermana Mónica, gracias por su llamado. El Señor bendiga grandemente su vida. No, hermanos amados, nosotros somos como usted. Nosotros somos tan débiles como usted. Pero la fuerza de nosotros está en nuestra debilidad. Nosotros no somos fuertes por nosotros mismos. Nosotros para ser fuertes necesitamos del Señor. Necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de la palabra, necesitamos de las oraciones de los hermanos. Nosotros no nos podemos sostener, ni un cabello de nuestra cabeza podemos sostener. Si a nosotros no nos sostiene el Señor, entonces estamos perdidos. Pero sabemos que Él nos sostiene en su mano, porque estamos en su mano, escondido en la palma de su mano. ¿Y quién nos podrá tocar allí a nosotros? Y esto, ¿quién nos dice que es así? No es la fe. La palabra de Dios nos dice que es así. Por eso, hermanos, lo bendecimos. Lo bendecimos para que usted lea la Escritura, escuche los mensajes que nosotros damos por la radio, abra su Biblia, póngase a orar para buscar la confirmación del Espíritu Santo con respecto a lo que nosotros hablamos. Y usted se va a dar cuenta que nosotros no decimos que somos salvos, siempre salvos. Eso es una herejía. No siempre somos salvos. A veces recibimos castigo del Señor. A veces recibimos juicio de Dios para poder enderezarnos. Porque así como el Padre castiga a su Hijo para que su Hijo no se pierda, así Dios nos castiga a nosotros, nos disciplina a nosotros, porque Él nos ama, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y nosotros a veces nos equivocamos. Le voy a dar a nuestra hermana Norma para que se vaya despidiendo. Bueno, Dios le bendiga grandemente y bueno, será otro día como este, otro lunes, así podemos escuchar mucha palabra de Dios. Hay muchos beneficios y bueno, yo pido con todo el corazón en esta mañana para que muchos puedan volverse al Señor Jesucristo. Mire, ya el tiempo es muy corto, ¿no? Amén. Y bueno, José fue muy sabio estando acusado, estando en esa situación, ¿no? Que podía decir, no voy a hacer nada, pero sin embargo produjo tanto beneficio para Egipto. Y nosotros podemos producir beneficio para este mundo, para esta tierra, pero llenándonos de la palabra, llenándonos de Dios, llenándonos de los beneficios de Dios y podemos revocar todo lo que el enemigo está haciendo, hermano. Por eso que hablamos salvación, porque podemos revocar toda la muerte, la condenación, todas las cosas que están pasando en esta tierra. Podemos cambiar el curso de las cosas. ¿Por qué? Porque Dios dice que a través de su palabra la luz es mayor que las tinieblas. Entonces, a la la luz, las tinieblas se apartan. Amén. Señor, te damos las gracias. Amén. Gracias. Te pedimos por nuestra hermana Mónica, por su Amén. papá. Sí, Señor. Creemos, Señor, que tú le has sanado, Señor.
Y te damos las gracias por Amén, eso. sí, La Señor. gloria sea para Amén, ti. Cristo En el poderoso. nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén, sí, hermanos. Señor. Dios les bendiga. Amén. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas.